Y seguimos con todos ustedes en riguroso directo, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Y recibimos la grata presencia de don Pedro Fernández Álvarez, que ya ha estado en otra ocasión con nosotros, y vamos a hablar de esa charla que va a tener en la Sala Macondo el viernes 31 a las 7 de la tarde en la ciudad de Puerto Llano. Pedro, buenos días. Buenos días. Me alegra que estés aquí. Y a mí igual también. Por si alguien no se acuerda, vamos a contarle a la gente quién es Pedro Fernández Álvarez. Como quieras. Adelante, ¿quién es Pedro Fernández? Creí que lo ibas a contar tú. Bueno, yo puedo contarlo, pero prefiero que lo cuentes tú. Bueno, pues yo lo resumiría brevemente en decir un investigador. Alguien que le gusta conocer, que le gusta investigar y sobre todo también, como he sido profesor durante más de 37 años... Que se dice pronto. Que me gusta compartir ese conocimiento. Entonces todo lo que voy encontrando por ahí, pues me gusta compartirlo. Y lo compartes además muy bien, ¿no? Porque escribes prosa, escribes poemas, ¿verdad? Sí. Y prolífico además. Sí, ahora estoy con otro proyecto también, pero bueno, lo que más me gusta son las charlas. Y de hecho vamos a hablar de esa charla y que he presentado al principio en Macondo el próximo viernes día 31, que se llama El vino divino. ¿Por qué este título? Bueno, vamos a ver, es que por empezar por algún sitio. La cuestión es que el vino, pues ya sabemos que es un producto universal, fundamental, sobre todo en la cultura mediterránea, como comentaré después, si me dejas, y que además está vinculado en muchos casos a la mística, tanto en las tres grandes religiones de Occidente, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Incluso podríamos irnos a los romanos también, como tengo aquí un dicho de Publio, o sea, de Plinio el Viejo, que es in vino veritas, en el vino está la verdad. Pero quiero decir que es curioso que ese producto pues sea algo a lo que han cantado los místicos, y por eso luego digo la embriaguez de los místicos. Sí, el subtítulo es La embriaguez de los místicos. Claro, incluidos los musulmanes, que supuestamente tienen prohibida la ingesta de alcohol. Sobre eso también charlaré. Es decir, eso también lo explicaré, de decir, no está tan claro eso de que esté prohibido el vino en el Islam. La verdad es que el vino siempre ha sido fuente de inspiración, Pedro, ¿verdad? Sí, sobre todo porque es un producto... vamos a ver, es que yo hablo aquí de los tres grandes productos que constituyen lo más característico de la civilización mediterránea, que son el aceite, el pan y el vino. Y los tres son absolutamente sorprendentes. Tendríamos que reflexionar sobre ello porque, claro, como nosotros solamente vamos al supermercado a comprar aceite, pan y vino, no nos damos cuenta de lo que supuso para nuestros antepasados. Por ejemplo, en el caso del aceite es quizás el más especial, ¿no? Es decir, unos frutos que no son comestibles. Bueno, te voy a contar una anécdota, además. Cuando vino aquí hace muchos años uno de esos que venían a revisar las ayudas al aceite y tal, que era un alemán, sí, estaba allí en unos olivares y se le ocurrió coger una oliva y llevársela a la boca. Y digo, ¿qué estás haciendo? Porque ya sabes que las olivas hay que tratarlas. Sin duda, claro. Hay que tratarlas y tal. Pero luego que a alguien se le ocurriese que exprimir eso producía ese oro líquido, porque es oro líquido, que es el aceite, es para quitarse el sombrero con respecto a nuestros antepasados. En el caso de la uva sí es comestible, por supuesto, dulce y tal, pero que a alguien se le ocurriera la forma de hacer con eso una fermentación para producir vino,
Porque claro, la fermentación normal, si lo dejas, es la fermentación acética, es decir, se convierte en vinagre. Pero que fuese capaz de idear una forma, echándole azúcar, lo que fuese, de sacar de ahí vino, es también una cosa sorprendente. Y ya termino. Y en cuanto al pan, pues los cereales, en principio, los cereales, sobre todo el trigo y la cebada, el centeno, en principio son tóxicos para el ser humano. Y eso es lo que se viene comprobando en todas esas alergias de los celíacos. Es decir, los celíacos no es que sean gente que extraña, es decir, son como si dijéramos originarios. ¿Por qué? Porque el gluten es una toxina. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ella. Nos hemos acostumbrado a esa toxina que sí, a comer con gluten. A comer con gluten. Y entonces, ¿cuál sería la primera forma de hacer el pan? Bueno, pues lo más seguro es que sería machacar los cereales, humedecerlos y ponerlos a calentar y hacer una especie de gachas. A alguien después se le ocurriría pues hacer unas tortas con eso y ponerlas a calentar pues sobre una piedra caliente, por ejemplo, como he visto yo hacer en Túnez, que precisamente hacían una torta y la ponían en una piedra caliente al lado del fuego. Y bueno, pues eso es. Y en esa charla de el vino divino, la embriaguez de los místicos, tú vas no solo a disertar sobre ese vino, esa historia del vino, sino que además, bueno, estará todo, imagino, regado con un buen vino. Hombre, eso espero. Eso espero. El vino, la historia también está llena de casos, ¿no? Lo decía antes, es inspirador. Cuantísimos escritores, e incluso los clásicos, bebían una copita de vino para poder luego desarrollar esa creatividad, ¿no? ¿Hasta qué punto influye un buen vino? Porque estamos hablando de un buen vino, ¿verdad, Pedro? Hombre, si es bueno, mejor. Claro, no va a ser el de los tetrabricks, ¿eh? Que eso no es vino, eso es otra cosa. De todas maneras, estamos en una tierra que es mi tierra adoptiva, como sabes, que es Castilla-La Mancha, que ya sabes que es el mayor viñedo del mundo. Sin duda. 460.000 hectáreas de viñedo. De hecho, otros lugares como La Rioja o como Ribera del Duero, en el fondo exportan uvas de aquí, porque no tienen suficientes. Reciben las uvas de aquí, sí. Reciben uvas de aquí. Y entonces, pues claro, la cuestión es que creo que una de las cosas más sorprendentes que voy a mostrar en la segunda parte de mi charla, la primera voy a hablar de, pues eso, los místicos occidentales. Dividimos la charla del día 30 en dos partes. En dos, sí. La primera es la disertación acerca del producto, del vino, ¿no? Sí, bueno, sí, acerca esto que te he contado un poco de la historia, cuestión antropológica, sí. Y luego por las referencias del judaísmo, el cristianismo y los místicos y tal, más otras cuestiones como son, pues yo qué sé, el filósofo Friedrich Nietzsche, que también habló sobre esto, y como no, el poeta Charles Baudelaire, que tiene precisamente un texto titulado El alma del vino, que es muy interesante. Y termino esta primera parte con José Ortega y Gasset, que siempre está bien traído. Sí. Y entonces la segunda parte es cuando me entretengo en los poetas musulmanes. Los poetas musulmanes que cantan al vino. Tú fíjate, que eso va a ser lo más sorprendente. Iba a decirte eso, vas a sorprender a mucha gente, porque basta que digas poeta musulmán para que digan no, vino no, y sin embargo sí. Claro, y sin embargo sí, por eso me voy a detener en hacer todo un desarrollo sobre el hecho de que la prohibición del alcohol en el Islam es una cosa en debate. El propio Mahoma era muy aficionado a beber un vino de dátiles fermentados que se llamaba el Navid. En las suras del Corán hay algunas que parecen prohibir el vino, pero otras parece que no.
Entonces, bueno, y en muchos países musulmanes no está prohibido ni el consumo ni la producción de vino. En Egipto, en Marruecos, por ejemplo, se sigue produciendo vino. Y ya como último dato te voy a decir, los primeros de los que voy a hablar son poetas persas, y Persia, en la Edad Media, era el principal productor de vino, como ahora lo es Castilla-La Mancha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un manjar, sí. Estamos hablando que tomado con moderación es excelente. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, tomado con moderación. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Otomano, musulmán, que duró más de 600 años, se distinguía entre eso, entre el bebedor habitual o el bebedor que controla, sí, por así decirlo, sí. ¿no? Para decir, bueno, está permitido siempre y cuando... Bueno, nosotros hemos tenido, quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido la ley seca. Sí. En ese caso no era por el vino. No, era el whisky. Era el whisky, pero que prohibiciones ha habido. ¿Y ¿no? ¿Qué mejor es, una copa de vino tinto o de vino blanco? Bueno, según las ocasiones y según las estaciones también. A mí, por ejemplo, durante el verano me gusta más el vino blanco. Más fresquito. Sí, fresquito y tal. Pero luego en invierno, pues, un vino tinto. Qué interesante va a ser esta charla de Pedro Fernández Álvarez en Macondo el viernes, que tenemos que invitar a la gente a que vaya a verte, ¿no? Sí, bueno. Y que además pueda participar, ¿no? Podrán No, preguntarte. claro, por supuesto, yo les voy a contar todas estas cosas que tengo, que creo que son interesantes, y por supuesto luego el micro quedará abierto. A ver, léenos alguna cosita sin que desveles el fondo de la cuestión, ¿no? No sé, ¿qué te puedo leer? ¿Alguno de los poemas? Por ejemplo. Tú lo haces muy bien, Pedro. Pues mira, te voy a leer quizás el que más me gusta de todos. Adelante con él. A ver si nos quiere poner un poquito música Pepe González. Mira, es de un poeta andalusí. Sí. Es decir, de aquí, de nuestra tierra. Sin duda. Del siglo XII, que nació, se llamaba Ar-Rusafi, que nació en Valencia y luego se trasladó a Málaga. Dicen algunos expertos actuales que puede ser comparable con el gran Rumi, que es otro del que hablo, Maulana. Así que adelante, voy pues, a leerte. Adelante, pues. A ver, un poquito arriba, música. Adelante. Era una tarde clara que pasamos entre copas de vino. Al descender, el sol unía su mejilla con la tierra. Alzaba el céfiro las manos de las colinas y el cielo era una espada refulgente. Qué buen lugar para beber, donde solo nos ven esas palomas, las aves que gorjean y una rama cimbreante, mientras la oscuridad se bebe el licor rojo del crepúsculo. Qué bonito, Pedro, qué bonito. Y además, saboreando eso con una copita de buen vino, eso es exquisito, ¿verdad? Pues claro. Pues mira, dirígete a esta cámara y dile a la gente que nos está viendo, sí, gente no solo de Puerto Llano, sino de la provincia de Ciudad Real, sí, que están invitados a esa charla y lectura de poemas llamado El vino divino, la embriaguez de los místicos, y que va a realizar el señor Pedro Fernández Álvarez el día 31 a las 7 de la tarde en Macondo. Adelante, dirígete a esta cámara. Hola, os invito a que vengáis a compartir conmigo la lectura de unos textos
creo, muy interesantes acerca de lo que he titulado El vino divino y la embriaguez de los místicos. Es una reflexión sobre el poder del vino, como decía Plinio el Viejo, in vino veritas. En el vino está la verdad. Si me dejas terminar, sí, por favor, con un chiste. Adelante. Que me contó un buen conviñero mío, y como ahora es la hora de comer, ese chiste dice así: yo siempre guiso con vino, incluso algunas veces se lo echo a la comida. Cierto, y sabe mejor, mucho mejor. Pues mucha suerte, que se dé todo muy bien, don Pedro Fernández Álvarez. Invitamos a la gente a que esté el día 31 en Macondo.